Ahí empieza a grabar. A ver, perfecto. Bien. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Ahí está. Bien. Ahora este costadito. ¿Ven bien? Pónganme ok con el dedo. Sí, está bien. ¿Ven bien mi escritorio? Perfecto. Bueno. Para que bajo esto. Así se ve bien. Bueno. Empezamos. Proyecto lector, ¿sí? Hablando de cuento policial, más allá de que en proyecto lector estemos viendo una novela, ¿sí? Algo más complejo, comenzamos hablando de los cuentos cuando, por ejemplo, mencionamos a un personaje muy significativo, que es Sherlock Holmes, ¿se acuerdan? Y su amigo Watson. Cuando hablamos de cuento policial y aparecen estos personajes, no tenemos dudas de que las características de este cuento es policial. ¿Sí? A ver. Bien. Las características, después de haber leído un par de cuentos, un par de textos, tengo bien comprendido que existe un problema, ¿sí? Que puede ser un delito o un crimen, ya sea robo, asesinato, ¿sí? Un misterio, ¿sí? Esos son los problemas principales que me llevan a entender que el texto se trata de un cuento policial o una novela policial. Está el protagonista, ¿sí? Que es el investigador, a veces puede ser un testigo, ¿sí? Están las pistas, ¿sí? Son indicios que me llevan a ir descifrando ese misterio, ese crimen o delito que se presenta durante el relato, y la resolución, ¿sí? Que a veces es positiva, a veces el crimen, el delito, el misterio se resuelve, o a veces sucede que el final queda abierto, ¿sí? Yo les había dado una tarea que dice que piensen y escriban cuáles son las 3 cualidades, las 3 características que un detective posee. A ver, ábranse el micrófono a ver quién me puede contestar esta preguntita. ¿Qué características posee un buen detective? ¿Qué les parece después de haber leído bastante historias policiales? La observación y la investigación. Perfecto. Observación, investigación, ¿sí? También hay una palabra que podemos incluir en el glosario, que es sagacidad, ¿sí? Que es una persona astuta, es muy observador esta persona que intenta descubrir un misterio, ¿sí? A ver si seguimos. Cuando tenemos una historia, está presente personajes y el narrador, ¿sí? En todo cuento policial, como en toda historia, hay protagonistas. Por ejemplo, nos damos cuenta porque son los más importantes que participan más activamente de las acciones principales, ¿sí? A medida que avanza la historia. Después aparecen personajes menos importantes, ¿sí? Que esos ya son los personajes secundarios. Y son los que acompañan al protagonista y participan de esas acciones de una manera secundaria, ¿sí? Como en el caso de Sherlock Holmes, su compañero activo, ¿quién es? Watson, perfecto. Bien. En una narración, el narrador es quien cuenta lo que está sucediendo, ¿sí? Apaguen el audio, el micrófono. Se trata de un componente creado por el autor, ¿sí? Aquel que escribe la historia, ¿sí?
aquel que escribe la historia hace, ¿sí?, que los personajes se ubiquen en un lugar, en el tiempo de esos hechos que se van a narrar, ¿sí? No escriban en la pantalla, corazones, porque esto va a quedar grabado y después les va a servir para poder realizar las tareas, ¿sí? Así que el que escribió el escritorio lo borra. Bien, el narrador puede ser un personaje, ¿sí? El mismo que escribe es el mismo que está actuando, ¿sí?, de la escena. En este caso, un narrador participa como protagonista y también puede ser un testigo. El testigo, como narrador, puede también actuar como primera persona, pero si no es un personaje, se dice que está en tercera persona, ¿sí? Muchas veces, además de narrar, el narrador también produce diálogos entre los personajes y lo anuncia empleando el verbo decir y otros que significan, por ejemplo, murmurar, que decir en voz baja, preguntar, que decir para averiguar lo que se desconoce, o agregar, ¿sí?, decir algo más, que es cada vez que aparece un diálogo, se introducen esos verbos que seguramente ahora, a partir de ahora, lo vamos a tener en cuenta. A ver, la crónica periodística, ahí tenemos las características, ¿sí? Lamentablemente los casos policiales no solamente existen en la literatura. En la vida real se cometen muchos delitos que investiga la policía y que conocemos por los diarios y por los noticieros, ¿verdad? Las crónicas periodísticas suelen referirse a los casos más complicados e interesantes, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, tenemos casos policiales, es investigado por la policía, hay entes dentro de la policía que se encargan especialmente de delitos, crímenes y demás. Los vemos en los diarios, los vemos en los noticieros, y hay casos particulares donde llaman muchísimo la atención, que se puede llevar esos casos a la literatura. ¿Bien? Bien, les había puesto en el archivito de la tarea de esta semana una crónica, ¿sí? Que dice así: detienen a los 5 ladrones del museo. La Policía Federal recuperó parte de una importante colección de monedas. ¿Bien? Entonces, tenemos acá un copete. Después yo les voy a dar bien las partes de la noticia. Y el copete a mí me avisa, ¿sí?, qué es lo que va a venir. Es un párrafo que me avisa de qué se va a tratar el cuerpo de la noticia, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que averiguar es cuál fue el delito, quién investigó el caso, en qué fecha se cometió, en qué fecha se esclareció el hecho, quién escribió la crónica, de dónde se obtuvo la información, en dónde se publicó. ¿Alguien hizo esta tarea para saber cómo van o todavía no llegaron a esto? A ver. Yo lo copié y leí la noticia, la crónica. Noticia, bien. Sí, y respondí las primeras preguntas, pero después no hice nada más. Ah, bueno, a ver, ¿cuál fue el delito y quién lo investigó? A ver, vamos por esa y después podemos continuar. ¿Cuál fue el delito? El robo de un museo. Robo a un museo, perfecto. Esto quiero que quede claro, porque en Proyecto de Lector muchos de ustedes, en el cuadro, en el esquema que hicimos para analizar cada lectura,
que yo les puse crimen o delito, ustedes me pusieron crimen o algunos me pusieron delito. Y lo que tienen que ubicar ahí, escribir, es el nombre del delito o el nombre del crimen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es un robo o un asalto. ¿Bien? Bien. ¿Seguimos? Bien. Las características de la crónica periodística, al igual que las noticias, se publican con la intención de informar, ¿sí? La diferencia entre ellas, o sea, entre la crónica periodística y las noticias, es que las noticias son más sintéticas y generales, ¿sí? Por eso cuando vemos las noticias en un canal de televisión, vemos que aparecen como flash. En cambio, si vemos por ahí el seguimiento de un delito o de un crimen, vemos que la crónica periodística, que es lo que está en un periódico, en un diario, podemos ver que hay más detalles, ¿sí?, que relatan los hechos. Y también vemos que lo detalla en un orden, ¿sí?, cronológico. De ahí es que viene el nombre de crónicas, ¿sí?, porque se detallan sucesos en un orden cronológico. Recuerden que cronológico significa tiempo, ¿sí? Orden cronológico, orden, por ejemplo, lo estuvimos dando mucho en ciencias sociales, las líneas de tiempo, y también el año pasado analizamos la línea de tiempo en cuanto a los sucesos, cuando conversamos, por ejemplo, sobre la mitología, ¿se acuerdan? Los hechos que, por ejemplo, llevaron a Hércules a realizar sus trabajos, ¿sí? Todo fue en una línea de tiempo, ¿sí? Una línea sucesiva desde un inicio hasta el final. Hay crónicas policiales, crónicas deportivas, crónicas sociales, y siempre comienza cuando el narrador cuenta el final, ¿sí? Por ejemplo, en la crónica que tienen de tarea, sabemos que ocurrió un asalto, ¿sí? Pero a medida que vamos leyendo la noticia, podemos ver cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Con los indicios que investigaron las personas encargadas, ¿sí? Por ejemplo, la resolución de una investigación policial o el resultado de un encuentro deportivo, ¿sí? En cuanto al encuentro deportivo, vemos, por ejemplo, no sé, la noticia es, no sé, ganó tal equipo, ¿sí? Y cuando vemos la noticia o la leemos, nos van a relatar, por ejemplo, dónde ocurrió, en qué fecha, quién escribió esa nota y quién realizó la investigación y las entrevistas, ¿sí? Eso es lo que es la crónica, ¿sí? Sucesos que ocurren cronológicamente. ¿A través de internet? ¿Qué más? A ver, puntitos que mencionamos acá. Se publican con la intención de informar, eso ya lo dije, relata hechos detalladamente, mantienen un orden cronológico, comienzan relatando el desenlace, se trata de un hecho real, ¿sí? Cuando hablamos de crónicas periodísticas estamos hablando de un hecho real que se investiga, a no ser que después se desmienta, por ejemplo, por testimonios que no son reales, ¿sí? Esos testimonios son fuentes de información que el periodista o el investigador se encarga de recopilar para escribir esta noticia. Bien, acá es cuando vamos a agarrar el cuadernillo, a ver, en la página 35, para poder analizar las partes que tiene una noticia o la crónica periodística, ¿sí? En este minutito que están buscando la página, ¿alguien tiene una pregunta para hacer?
Bien. Bueno. La noticia de la página 35, ¿sí? No, en la 35 me aparece esto. Me aparece a mí. Bloque 18. Sí, bloque 18. Bien. Es una noticia, ¿sí? Donde hay que observar las partes de la noticia. A ver. Tenemos señalar las partes de la noticia. Yo acá les puse un esquema, ¿sí? Detallando cada una de ellas y vamos a ir viendo qué es lo que me pide en la actividad, ¿sí? Me pide volanta. A ver, ¿dónde está la volanta acá? No me salta. La volanta es lo que está arriba del título, ¿sí? La volanta es lo que a mí me anticipa, ¿sí? El título. Anticipa la información que tiene el título. ¿Bien? Acá, ¿cuál es la volanta? En la página 35. A ver, abra el micrófono. Singular descubrimiento. Crean un método ¿Cuál para es la volanta? Singular descubrimiento, perfecto. Perfecto, singular descubrimiento. De ahí sacan una flechita, ¿sí? Y ponen volanta. Después tienen que ubicar, señalar el titular, ¿sí? Eso es muy fácil. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el titular? ¿Qué características? El título. ¿Y cómo nos damos cuenta qué es el título? Guardería celebra con un almuerzo y sueltan de globos. Bien, y en la página 35, ¿cuál sería el título? Crean un método para detectar los estados de ánimo a través del movimiento del ratón. Perfecto, ese es el titular, ¿sí? Generalmente, y en todas las noticias, el título está en una letra grande, ¿sí? Más destacada que las demás partes, ¿sí? Así que no es muy difícil de señalar. Después hay que encontrar y marcar el copete, ¿sí? El copete o bajada se llama también, ¿sí? El copete o bajada es un párrafo, ¿sí? Que introduce a la noticia. Cuando a veces yo quiero leer así sobre, rapidito, de qué se trata y saber si me interesa leer la noticia o no, voy a esas partes que me da más información tal vez que la volanta, que el titular, ¿sí? Acá, ¿cuál es el copete o bajada? A ver, ¿quién? Una nueva tecnología detecta nuestro estado de ánimo, según la manera en que desplazamos el cursor con el ratón. Perfecto, feliz. Entonces ahí sacan una flechita y ponen copete o bajada, ¿sí? Pongan copete o bajada, los dos nombres, para que después puedan hacer en el punto número 5, responder y no tengan inconvenientes, ¿sí? Por el tema de que tiene dos nombres. Y después, bueno, el cuerpo del texto, ¿sí? Que el cuerpo del texto es el desarrollo de los acontecimientos ocurridos en esta noticia, ¿sí? Que empieza un grupo de investigadores, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? A ver. Para crear un modelo similar al que han desarrollado con los usuarios de PC. No, más abajo. Con los usuarios de PC. Bien, hasta ahí. Desde un grupo de investigadores hasta han desarrollado con los usuarios de PC, ese es el cuerpo de la noticia, ¿sí? Bien. ¿Les quedó claro? Después vemos más partes. Por ejemplo, el destacado, ¿sí? El destacado, por ejemplo, si prestamos atención acá al esquema, es una parte del cuerpo de la noticia donde aporta datos o aclaraciones, ¿sí? Un poquito más de información en relación a esta noticia. Después aparece el epígrafe,
¿Sí? El epígrafe, ¿lo ven abajo? Es una descripción muy breve de la fotografía, ¿sí? Acá en el cuadernillo no nos pide eso, pero si vemos, tenemos la fotografía y abajo de la fotografía está el epígrafe. ¿Quién lo lee? A ver, el epígrafe del cuadernillo. Yo, señor. Dale, a ver. Nuestra forma de mover el ratón dice más sobre nosotros que lo que nosotros mismos pensamos. Perfecto. Eso sería entonces el epígrafe, ¿sí? Vemos una chica en la foto, ¿sí? Ejecutando el movimiento del mouse. Bien. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Continuamos? Perfecto. Bien. Acá vamos a hablar de la lengua en los textos, ¿sí? Primero hablamos de los, ya repasamos con sustantivos y adjetivos, y ahora es el turno de los verbos. Como introducción a este tema, ustedes tenían en tareas anteriores responder una preguntita con 2 palabras, ¿sí? Vayan a esa tarea de la carpeta donde tenían que escribir qué información les brinda la palabra investiga y robaron. A ver. A ver. ¿Qué información? ¿Quién me quiere hablar? A ver quién lo hizo. Ya corregí algunas de estas tareas. A ver. A ver. ¿Qué información brinda la palabra investiga? Señor, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? Bauti. Bauti, no te pusiste nombre. Me aparece sin nombre. Bueno, Bauti, decime. Yo puse robaron. En los Sí. cuentos policiales la palabra robaron me permite tomar una cosa ajena con violencia. Bien. Viste que cuando nosotros caracterizamos a los cuentos o a los textos, vimos que uno de los, a ver, vamos otra vez para acá, que el problema inicial, ¿sí?, de estos relatos es el crimen, delito o el misterio, ¿sí? Entonces es una de las características, ¿sí?, que me permite a mí darme cuenta que también es un relato policial, ¿sí? Y investiga, ¿quién me puede decir qué información brinda? Investiga. Señor. ¿Quién habla? Yo lo hice, pero... Iván. Sí. Yo lo hice, pero mi mamá no te lo había mandado. Ahora te lo mando. Bien. A ver, ¿y qué te parece, Iván? Investiga. ¿Qué te da? ¿Qué información te brinda? Y a través de investigar poder descubrir quién fue el culpable del asesinato, el robo, delito. Bien, descubrir algo. Aparte, perfecto. Por ejemplo, si estamos, no sé, conocer la fecha de un suceso, lo investigamos. Si queremos ver, por ejemplo, el resultado de mezclar algo con otra cosa, lo investigamos a través de métodos de observación, ¿sí? Eso es lo que hace un buen detective, ¿sí? Por eso después tenían que hacer esa descripción para identificar mejor este tipo de texto, ¿sí? Los que no lo hicieron, háganlo, ¿sí? Así podemos avanzar en cuanto a lo que es proyecto lector, ¿sí? Bien, y además de los verbos, ¿sí?, que es una tarea de repaso, porque ya venimos hablando de verbos desde primer grado, ¿sí? Hay una definición acá que la pueden después copiar en la carpeta que dice que los verbos son las palabras en las que expresan acciones, ¿sí? O sea, lo que alguien hace, como caminar, comer, pelear, ¿sí?
Esas son acciones, ¿sí? Es lo que hacen, las acciones, lo que alguien hace. Después están los procesos, ¿sí? Son tres cómo se clasifican los verbos. Acciones, lo que alguien hace, procesos, ¿sí? Lo que alguien hace sin que, lo que sucede sin que alguien haga algo para que pase. Por ejemplo, ¿ustedes se propusieron nacer? ¿Se propusieron nacer? ¿Se proponen crecer? ¿Sentir? ¿Se proponen? ¿Amar? ¿Se lo proponen? ¿Cansarse? ¿Se lo proponen? ¿Suceder? No. Pasan y esos se llaman procesos, ¿sí? Y también expresan estados, ¿sí? Cómo es, qué tiene, que parece algo o alguien, por ejemplo, el verbo ser, es, estar, tener, parecer, haber, ¿sí? Son, ¿sí? Esos son estados. ¿Cómo es algo? ¿Qué es lo que tiene? Que parece algo o alguien, ¿sí? Por lo general los verbos de estado se emplean en las descripciones, ¿bien? Todos los verbos se componen de dos partes, que es la raíz y la desinencia. Ahora les voy a mostrar un esquemita, ¿sí? Para que veamos esta explicación. Bien, dijimos que todos los verbos se componen de dos partes, que es la raíz y la desinencia. La raíz expresa la acción, el proceso o el estado, ¿sí? Y la desinencia indica la persona, ¿sí? Primera, segunda, tercera, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. El número, plural o singular, ¿sí? Y el tiempo. El tiempo, ¿cuál es el tiempo? A ver, así me participan un poquito. ¿Cuál es el tiempo? Pasado, presente o futuro. Pasado, presente. Perfecto, pasado, presente, futuro. Ese es el tiempo en que se está conjugando el verbo, ¿sí? A ver, la primera persona, ¿quién es? ¿Quién es la primera persona? Yo. Yo, perfecto. ¿Y la segunda persona? Tú. Bien, ¿cuál más? Él. Vosotros. Bien. Tercera persona, ¿qué dijeron antes? Nosotros. Tercera persona, él, ella. ¿Sí? Esos son en singular. El tiempo pasado, presente, futuro, que ya me lo dijeron. Y la desinencia también varía según el modo que están conjugados los verbos. ¿Se acuerdan de los modos? A ver, un repasito por los modos. No los vamos a dar ahora, pero lo vamos a repasar porque obviamente ya los dimos. ¿Se acuerdan? Indicativo, ¿cuál más? Subjuntivo, subjuntivo, imperativo. Imperativo. Son tres, ¿sí? Entonces tenemos modo subjuntivo, ¿se acuerdan que expresa los hechos reales? ¿Sí? Yo bailo, yo río, él ríe, ellos bailan, ¿sí? Son hechos reales, concretos, ¿sí? Después está el subjuntivo, ¿se acuerdan? Ese lo vimos en mitología. Expresa duda o deseo, ¿sí? Por ejemplo, quizás venga, ¿sí? Ese es un ejemplo. Expresan también acciones posibles, por ejemplo, ojalá camine, ¿sí? También tenemos el modo imperativo, recuerden que son tres. El imperativo, ¿se acuerdan? Este es el que más les gustaba, el imperativo que expresa mandatos, ruegos, órdenes, solicitudes. Por ejemplo, cuando vamos a sentarnos a la mesa, a almorzar, ¿qué nos dicen? Comé, ¿no nos dicen? Sí, señor, nos dicen comé. Comé. Ese verbo está en modo imperativo, ¿sí? Porque nos están mandando, ¿sí?
Y si yo les digo ahora canten, ¿qué les estoy diciendo? Una orden. Es una orden, bien. Ese verbo, ¿sí? Del verbo cantar, es del Señor, verbo... no te escucha alguien. Señor. Bien. Bueno. Bueno, chiqui, a ver, se me está por terminar. Hay A gente ver. que no te escucha, señor. No importa, está todo grabado. Esperen. A ver, Señor, se te escucha muy mal. a ver, vamos para arriba. Esperen que quiero ver. Acá. Salimos, escape. Esperen. ¿Ustedes me ven? Dejar de... Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Está grabando todavía. Nos queda un minutito. Ahí está. Bueno, y después tienen tareas para hacer en el archivito que yo les mandé referido a todos estos aspectos del verbo, ¿sí? De ver si hay, se expresa acción, proceso o estado, ubicar las acciones en una línea de tiempo, pasado, presente. Después tienen que subrayar, ¿sí? Oraciones que ustedes ven en el texto de Octubre un crimen, subrayar los verbos, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda? A ver. ¿No? Yo ahora esto lo voy a... Me queda un minutito, menos de un minuto. Bueno, espero que les haya gustado la clase, se haya entendido igual. Ahora la guardo y se las mando, ¿sí? Sí. Bueno, les mando un besote y cualquier duda me escriben, ¿sí? Sí. Chao, corazones. Cuídense mucho. Chao. A ver, detener.